Bueno, bienvenidos o bienvenido en este caso, Gonzalo, a nuestra lección número 11 del discípulo y discípulos. La palabra Muchas crece. gracias. Vamos entonces a continuar hoy con uno de los conceptos de los cuatro. Estamos estudiando los cuatro conceptos desde el punto de vista del maestro para prepararnos para que lo puedan dar ustedes también al grupo, a sus estudiantes que van a reunir con el favor de Dios. Entonces, bienvenidos nuevamente. Hoy creo que tenemos, Álvaro debe estar ocupado y otras personas también, pero se pondrán al día Sí, entonces con esta grabación. Vamos entonces a, como siempre, a comenzar con una oración. Señor y Padre sí, Celestial, te damos por el gran regalo que nos has dado de la salvación. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar, para que Él viviera la vida perfecta y también para que ofreciera su vida como pago por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias también por el regalo del Espíritu Santo que pones en nuestros corazones, que nos permite creer en lo que Cristo hizo y por lo tanto recibir el beneficio del plan de salvación de lo que hizo tu Hijo por nosotros, Señor. Te pedimos que, bueno, nos ayudes a contar esta gran historia, el Evangelio a todo ser, a toda criatura, para que ellos también te puedan conocer de la misma forma en que te conocemos nosotros y también ellos te puedan glorificar. Bendice nuestro estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Entonces, hoy tenemos el tercer concepto, que es la fe. Ya hemos visto de los cuatro conceptos con este. Hoy vamos a tener el tercer concepto. Comenzamos con el problema, el pecado. El segundo concepto fue la gracia, que es la solución del pecado. El pecado lo tenemos todos. Es desobediencia, es transgresión, es todo lo que nosotros en lo fallamos, en no seguir tal cual como Dios lo espera y lo exige de nosotros. Dios quiere que seamos santos, tal como Él es santo, y lamentablemente venimos con pecado desde el principio, desde el nacimiento, desde la concepción. Luego viene entonces la solución de ese problema. La lección del pecado nos prepara a nosotros para poder recibir la lección de la gracia. Es como una radiografía que se nos hace para que entendamos que tenemos una situación muy difícil y que las consecuencias son muy graves. Eso nos prepara inmediatamente para el siguiente concepto, que es la solución al gran problema. La solución no la podemos hacer nosotros. Ahí vemos que lamentablemente el ser humano no hay nada que pueda ofrecer por su vida, ningún pago es suficiente, pero entonces Dios arregla exactamente el problema por nosotros. La paga del pecado es la muerte, alguien tenía que pagar por eso y Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él pague en nuestro lugar. Ahí vemos a Jesús abrazando a la vida perfecta, la de obediencia activa, de cumplir con toda la ley en nuestro lugar y también la obediencia pasiva cuando se somete voluntariamente al tormento de la cruz para poder nuevamente pagar por nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios, no nos debe, lo hizo porque Él quiere, porque Él le provocó, no hay nada en nosotros que lo haya motivado, porque Dios lo dio, lo hizo aún cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y delitos. Luego que hacemos eso, por supuesto, entonces ahora decimos, bueno, Cristo murió por todos los seres humanos. Él paga en la cruz por toda la humanidad, pero no todos van al cielo. ¿Por qué no todos van al cielo? Eso es lo que vamos a ver hoy. El concepto de la fe. Muy bien. Entonces, vamos a los objetivos de hoy. Revisaremos la fe desde el punto de vista desde un maestro y luego vamos a practicar cómo responder a comentarios o preguntas que se apartan del tema. En este caso, vamos a hacer nosotros un juego de roles para poder responder a los comentarios o preguntas que no tengan nada que ver con el tema también. Entonces, empecemos por la pregunta de las preguntas de WhatsApp, ¿ok? Y la primera pregunta que hicimos, vimos el video, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Sí, sí, amén, 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 maestro. Sí, mire, la diferencia de quienes son salvos es porque tenían la fe en nuestro Señor Jesucristo y los no salvos carecían de ella, no tenían la fe puesta en Él. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Excelente, muy, muy bien.
Ahí en Juan 3:16, Gonzalo, vimos que ese regalo de Dios de enviar a su Hijo nos lo da a través de la fe, para que todo aquel que en Él crea. Ahí que en está él crea. esa es la parte central de Sí, esta, y la parte central de la Biblia. Lamentablemente nosotros a veces no, en nuestra naturaleza pecaminosa y en el mundo no nos deja entender que la salvación es un verdadero regalo que recibimos a través de la fe. Entonces la diferencia es la fe. la fe. ¿Ok? El último párrafo dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Correcto. Entonces vemos que la diferencia es la fe. La fe que tiene fe en Cristo como Señor y Salvador va al cielo. El que no tiene Amén, fe en Cristo como Señor y Salvador va al infierno lamentablemente. Entonces amén, la gloria a fe Dios. es la gran. Y la salvación, esta es a través de la fe, lo dice también Efesios 2, que nosotros hemos sido salvados por gracia a través de la fe. Entonces, la fe, además, eso no es un don, es un regalo de parte de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación es 100% un regalo de Dios, es que lo hace. Entonces, a través de la fe es que nosotros recibimos lo que Dios hizo. Entonces, la diferencia es, ¿y qué es? Ahí está la diferencia. Y el que no crea será castigado. Entonces, es la fe que está allí. Podemos utilizar también 1 Corintios 12:3. Léela, Gonzalo, está ahí en la pantalla. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, como la única, aquí vemos que para que una persona pueda tener fe es a través del Espíritu Santo. El Una Espíritu persona Santo. cualquiera, nadie puede hablar por el Espíritu, o sea, nadie puede decirle a Jesús, Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Para tener fe, para nosotros poder creer en Jesucristo, tenemos que tener el Espíritu, es una obra del Espíritu. Entonces no es una decisión nuestra. Y aquí tenemos que tener cuidado porque muchísimas veces nosotros hablamos de una forma que no es precisa y lamentablemente hacemos de la fe un trabajo. Cuando lo hacemos de un trabajo, cuando o una acción nuestra cuando decimos yo decidí aceptar a Jesucristo y la Biblia nos muestra que nosotros no tenemos ese poder de decisión, sino que es un regalo de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo es porque el Espíritu Santo está creando la fe en nosotros. Y hay muchos más versículos, como él dice que ustedes no me escogieron a mí, yo los cogí en ustedes. Segundo, sabemos que una persona cuando no tiene fe está ciego, muerto y enemigo de Dios. No se puede acercar a Dios. Dios hace el trabajo de llamarnos a la fe a través del Espíritu y nos coloca un Espíritu que nos permite clamar Abba Padre. Entonces, aquí está fácilmente que es un regalo de Dios y Efesios lo dice claramente. Nosotros no tomamos esa decisión, sino que Dios nos pone eso en el corazón y le damos las gracias por eso. Entonces, no es ni siquiera decir, bueno, yo decidí, sino no tiene nada que ver con nosotros, es un regalo de parte de Dios. ¿Cómo vas con el proyecto, Gonzalo? Mire, pues sí estoy juntando a la gente para, para en un momento dado juntarlos Excelente. aquí en mi casa, en el patio y darles ahí los cuatro conceptos. Qué bueno, Gonzalo. Qué bueno. Ahí tienes más espacio y gracias a Dios tienes un sitio bien agradable. Y bueno, si tú eres una persona también bastante amena, así que vas a poder crear un ambiente positivo, tal cual como hemos hablado. Y bueno, recibirlos y se van a beneficiar bastante. Entonces, Amén. te animo a que ya vayas colocando básicamente en el calendario la fecha, vayas finiquitando cuándo vas a comenzar tu proyecto final. ¿Tú tienes alguna duda sobre el proyecto final? ¿Tienes alguna pregunta, Gonzalo? No, sí me ha quedado claro hasta el momento lo que nos ha explicado Pastor Luis Acosta. O sea, eh, pues sí, si queremos grabar, pues lo podemos hacer
para justificar nuestro acto, ¿verdad? Y demostrarles a ustedes que sí se dio, acompañada de los nombres de las personas, mínimo 10. Este, Y mm, déjame aclararte un poquito, la invitación, Gonzalo, es para 10 personas, pero no necesariamente vas a tener que tener 10 personas. Si tienes 10 o más, perfecto. Pero las personas, o sea, lo que queremos es invitar a 10 personas al menos para ver cuántos vienen. O sea, normalmente no vienen eh, 10 sino que vienen 6 7. O sea, los que vengan perfecto, está bien. Si te vienen 10 es eh, extraordinario, pero no te tardes, porque si quieres reunir a 10 primero, se te va a hacer difícil y una vez para poder cuadrarlos todos es muy difícil. Entonces, cuando ya tienes los primeros cuadrados, mientras esperas cuadrar a los últimos, se te descuadran uno de los primeros porque les pasa algo, porque no entonces es mejor que simplemente invita a 10 que tú sepas que son bien potenciales, pero entonces eh, lo haces y vemos con el favor de Dios, lo ponemos en oración a ver cuántos llegan. perfecto. Sí, Bueno, muy está bien. bien, pastor. Entonces, bueno, entremos en la lección, pero desde el punto de vista del maestro y cómo vamos a enseñar. Yo hoy traje y puse algunas secciones de lo que es de la guía del maestro, ¿ok? Para esta lección. ¿Te acuerdas cómo llegar hasta allá, verdad, Gonzalo? En la guía del Sí, maestro, ok, en la página Cristo, en la Academia Cristo, aquí tu paz, y sí. luego vas a Grupo Sembrador y abajo están los cuatro conceptos y ahí está la guía del maestro. Entonces yo agarré ¿Será partes esta, de esa profesor? guía. ¿Será Disculpa, esta? a ver. No, tienes la pantalla, Gonzalo. Está en Ah, no, negro. la quité, la quité. Sí, A ahora ver, sí. Sí, esa misma. Entonces vas a ver, ya que tú la tienes allí, yo la tengo aquí también. Pegué muchas secciones hoy para irla revisando sí, conjuntamente con sí, la lección de hoy, ¿no? sí, son 18 páginas. Sí, muy bien, Sí, aquí la tengo, Pastor Luis Acosta. excelente. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar con la lección. Y aquí está en la Academia Cristo. Nuevamente tienes los videos, tienes las hojas del estudiante y tienes la guía del maestro. ¿Ok? La hoja del estudiante tiene las mismas preguntas, solo que sin las respuestas. En cambio, el maestro sí tiene lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con un captar. Y para esto, siempre va a ser clave, que Gonzalo, que nos enfatizamos en una persona en específica, hay que entender bien ese personaje para poder captar esta lección. En este caso, vamos a tomar énfasis en el criminal que tuvo fe, ¿ok? Porque lo que queremos ver Ok. es analizarlo bien para que veamos al final qué queremos enfatizar con el entendimiento de este personaje, que esto es una persona que era un criminal que no tenía ningún mérito para ser salvado y que simplemente Dios lo salva, es a través, por su gracia, a través de la fe. Cuando tiene fe, entonces él recibe el regalo de que Cristo hizo. Entonces aquí tenemos, como ves, la primera parte, ¿ok? De el captar. Y míralo como, ahí tú lo tienes en tu guía, pero fíjate que te dice inclusive en la guía del maestro cuánto más o menos el tiempo que se tarda. El video es el número 3. Muestras al grupo del video la introducción, te aseguras que todos los participantes puedan ver la pantalla, escuchen el audio. O sea, entonces la idea es que tú puedas poner este video directamente en tu casa y que todo el mundo lo pueda ver. Si no es posible mirarlo juntos, se puede enviar por WhatsApp y pedirles que lo miren antes de reunirse. Luego haz la siguiente pregunta, animándolos a contestar. ¿Qué sabemos del malhechor en la cruz, el criminal que habló con Jesús? Entonces sabemos, y ahí hacemos estas preguntas, y bueno, que sí sabemos que era un criminal, y que no era cualquier criminal, para ser crucificados era algo, ahorita lo vamos a poner un poco más fuerte. También, también él supo que estaba recibiendo un castigo justo. O sea, él mismo reconoce que lo que estaba recibiendo se lo merecía. No sabemos mucho más, pero podemos ver en su fe por las palabras cuando dice antes de morir, que le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo estaba reconociendo como Dios, el que es reinante, a pesar de estar colgado en la cruz. Aquí tienes una nota para el maestro. El hecho de que este hombre fue un criminal a quien Dios salvó en los últimos momentos, justo antes, por eso que no hizo absolutamente nada. Esto recalca la verdad de este concepto clave,
que no somos salvados por estas obras, sino solamente por la fe. Sencillo, pero esa es esa es la enseñanza principal de esta, de esta sección. Entonces, aquí, eso es lo primero que vamos a ver, que la gente vea el video, hacemos estas preguntas y empezamos. Luego vamos con la parte de contar, ¿ok? Este, cuando lo vamos a contar, vamos a preguntarle si tienen, a la gente que tenga una pregunta sobre esta historia, le vamos a pedir a todos que puedes hacer que las personas lean la historia, ¿ok? En la Biblia directamente en el Evangelio según San Lucas y cada uno puede ir leyendo un versículo o cada quien lo lee en silencio y luego lo discuten. Puede ser que también después de leerlo que una persona diga, bueno, ponlo en tus propias palabras, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, aquí esta es la nota para tomada también de la guía del maestro. Explica que ahora estudiarán una historia bíblica para aprender sobre la gracia. Si los estudiantes ah, tienen acceso a la Biblia, ayudarles a encontrarla, dónde está. Luego, que ellos cuenten la historia bíblica, ah, que lo usen con sus propias palabras. Entonces le pides a alguien que por favor, bueno, diga qué están viendo, qué fue lo que ocurrió. Entonces ya esto es para que la historia abunde. Aquí es importante cuando la cuentan con sus propias palabras, que corrijamos a los estudiantes en caso de que se aparten un poco de la historia. A veces las personas tienen una idea tienen historias bíblicas y las mezclan con otros personajes, otras historias que son parecidas y hay que estar pendiente para decir, bueno, no, esto no pasó en esta historia, esto pasa en otra historia diferente, para no apartarnos, ¿no? Luego pensamos de allí, del contar, vamos al considerar, ¿ok? Y qué cosas vemos aquí. Ah, en considerar cerca de 10 minutos también, hacemos las siguientes palabras, las siguientes preguntas. Las preguntas que tenemos, ¿quiénes son los personajes de la historia? Ahí están. Estos son solamente algunos. Gonzalo, hay muchos más. O sea, por ejemplo, aquí, ¿quién nos estamos enfocando? Por supuesto, en Cristo, el malhechor que lo estaba insultando y el malhechor que creyó al final. Entonces, están en los versículos. Por supuesto, pues, la gente puede hablar de los soldados, pueden hablar, pero en esta sección, si nos enfocamos solamente en la sección que estamos hablando, hay solamente la interacción entre ellos tres. Los objetos de esta historia, nuevamente la cruz donde estaban colgados, nuevamente algunos pueden decirte que también el, los clavos, por ejemplo, y cosas por el estilo, también son válidas todo esto. ¿Dónde ocurrió la historia? En un lugar llamado La Calavera. En hebreo se llama Gólgota, en Lucas 23:3. ¿Cuándo ocurre la historia? Bueno, el día de la crucifixión de Jesús, que también conocemos nosotros muy comúnmente como el Viernes Santo. Y luego vemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de esta historia? Bueno, estaban a punto de crucificar a Jesús y a otros dos. Los malhechores estaban a punto de morir y estaba la pregunta a dónde iría después de morir, el problema. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro no. ¿Se soluciona el problema de hacia dónde iría el malhechor que puso su fe? La respuesta es sí. Podemos decir sí para uno, no para el otro. Sí, la respuesta de Jesús en el versículo 43 no deja ninguna duda acerca de la resolución de este problema. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto, te lo digo. Entonces vemos nuevamente si se soluciona la contrición de este hombre cuando acepta su culpa y muestra su arrepentimiento. Él dice, Jesús no cometió ningún crimen alguno, nosotros sí lo hicimos. Y nuevamente mostrando que Jesús estaba pagando por nuestros pecados, en la muerte inocente en la cruz. Y confió en el poder de Jesús completamente, puso su confianza en Jesús. Y esa confianza le permitió recibir el beneficio que Jesús estaba ganando para él. Entonces, en pocas palabras, vemos la fe del hombre en la historia a través de la cual fue salvado. ¿Ok? Él recibe esto a través de la fe. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Mencionar continuamente, porque como este es el concepto que tenemos que llevar a resaltar, continuamente mencionamos
la fe en toda esta historia. Entonces, importantísimo para que se haga énfasis en la fe. Algunas personas pueden hablar y decir, mira, el arrepentimiento del ladrón es la causa de su salvación y eso sería un error. ¿Por qué? Porque la causa, o sea, la causa de nuestra salvación es la obra de Jesucristo. Es Jesucristo y su obra. Él es la causa de nuestra salvación. La fe lo que hace es que recibimos el beneficio, no es la causa de nuestra salvación, sino la forma en que recibimos. La fe es el conducto que recibe la salvación. Por eso es que técnicamente nosotros no podemos decir que la fe nos salva. ¿Por qué no podemos decir que la fe nos salva? Porque realmente la fe, a menos que sea puesta en Jesucristo, recibe el perdón de Jesucristo. Pero la causa de la salvación es la obra redentora de Cristo en la cruz cuando pagó por los pecados nuestros. Es la causa completa y lo demás es la forma a través de la fe como recibimos este, el, am, el perdón. La fe no paga por los pecados, la fe recibe el pago de los pecados que Jesús puso por nosotros en la cruz. ¿Ok? Entonces la fe siempre es importante asegurarse de que el concepto de la fe sea bien explícito y resaltado aquí en esta historia. Muy bien. En esta parte de consolidar, nuevamente aquí tenemos las notas del maestro. En la guía dice 10 minutos. Haz las Sí, siguientes preguntas y anima a a los estudiantes a responderla. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Entonces, que ellos hagan un resumen de 5 o 10 palabras de esta historia. Entonces, por ejemplo, bueno, por medio de la fe, ya es bastante más preciso, uno de los dos criminales fue al cielo. ¿Ves? Entonces no dice que es la causa, sino a través de la fe, como tal cual como lo dice Efesios y lo demás. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el conducto por el cual nosotros recibimos la salvación de Jesucristo. Cristo paga por los pecados del mundo, de todo el mundo. Tiene ese beneficio en la cruz. ¿Cómo llega el beneficio eso hacia mí? ¿En qué medio? A través de un conducto. ¿Cuál es ese conducto? La fe. Y eso, por supuesto, lo pone el Espíritu Santo. Con ese conducto me llega a mí ese beneficio. Y eso es algo que Dios hace por nosotros. Entonces, luego qué pecado veo en esta historia y que confieso en mi vida. Y a mí me lleva, y a nosotros nos lleva a repetir las mismas palabras del malhechor. Reconocemos nosotros lo que hemos hecho y lo que nuestros pecados merecen. Aunque que no hemos cometido quizás el mismo tipo de crimen que él haya cometido, pero sí también nos los merecemos. Recuérdate que Jesús dice que una persona es asesina si odia a su hermano, así que realmente no hay un pecado que nosotros no hayamos cometido también. Si pensamos que no hemos tenido adulterio, también hemos tenido, nada más que con los pensamientos es suficiente. En fin, así que todos los pecados que hayan existido, también cada uno de nosotros los ha cometido en mayor o menor forma. ¿En qué versos y palabras esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Bueno, que Jesús no cometió ningún crimen, el sacrificio de Jesús, aquí es la forma más importante. En esta lección vemos en la ley y el evangelio, o sea, vemos en la justicia de Dios y el amor de Dios, las dos cosas combinadas en un solo acto que es la cruz. Cristo muere por nosotros y Cristo nos da su amor y nos da su salvación. Entonces, ambas cosas, ley y evangelio, por cada uno de nosotros. Entonces, aquí están todos estos versículos hermosos. Es cierto, te digo que están las comidas del paraíso. Hay bastante donde vemos el amor de Dios para con nosotros. Esta parte central, aquí podemos, la idea, Gonzalo, es que nos detengamos aquí bastante para que degustemos del amor sí, de Dios y cómo nos da a nosotros esa fe, también sí, que es totalmente inmerecida. Entonces, lo aplicamos a nosotros. En el momento de nuestra muerte, yo también, esas palabras son para mí. En el momento de nuestra muerte, Gonzalo, tú vas a estar en el cielo con nuestro Señor. Así ya tú sabes, también lo puedes aplicar. Por ejemplo, en tu caso, Gonzalo, que tu esposa ya partió hace poco, ya sabes dónde está. Desde el momento en que ella dio su último respiro,
estaba ahora en las manos de nuestro Señor y eso es una grandísima paz para nosotros, sabiendo lo que viene. Amén. Entonces Jesús nos regala Amén. la vida eterna por medio de la fe, no por obras. Importantísimo que nos vamos alejando aquí de las obras. Algunas personas dicen, bueno, es que el ladrón, y a veces decimos que es un ladrón, pero no fue un ladrón. Fíjate que ahí o sea, no fue simplemente un ladrón, tenía que ver algo más. Porque para que, poner una persona en la cruz tenía que ser un crimen muy grande. Ah, los romanos no se les permitía ponerlos en la cruz porque era una muerte muy vergonzosa. Entonces, solamente era para los extranjeros y para personas que habían cometido grandes crímenes. De hecho, a Barrabás nos dice la Biblia que Barrabás había cometido homicidio, entre otras cosas, y por eso lo iban a crucificar. Pero Jesús tomó el lugar de Barrabás, así que vemos nuevamente que lo que habían hecho estos criminales era algo bastante, bastante grande. Pero al mismo tiempo eso lo que nos muestra a nosotros es la gracia de Dios, que no hay un pecado que Dios no pueda ah, perdonar. Entonces, recibe la salvación simplemente por haber creído en Jesús. Entonces, ¿qué pediré a Dios para que ponga en práctica en estas palabras de Dios? Bueno, nuevamente aquí están todas las notas, ¿no? O sea, yo quiero que Dios me dé siempre a mí un corazón en el cual yo pueda confiar en Dios permanentemente, totalmente. Que no me deje engañar por el diablo pensando en que hay alguna cosa que yo haya hecho que Dios no pueda perdonar porque el diablo a veces nos pone eso. Entonces, así como Dios perdonó a el criminal o el malhechor, también me ha perdonado a mí. O sea, y podemos tener esa gran confianza. El, Amén. no Aquí hay, hay uno sí, en el segundo párrafo del último capítulo, Pastor sí, Acosta, donde dice, note que el malhechor no estaba en posición ni tenía tiempo para obras. no. ¿Qué, qué obras hubiera hecho el malhechor si hubiera tenido tiempo? O Lo sea, salvó la después, fe nada más. claro, Pero por si hubiera supuesto. tenido tiempo, ¿qué tipo de obras? O sea, vamos a suponer, lo que quiere decir es, Gonzalo, que si lo hubiesen, si ese malhechor lo hubiesen perdonado en ese momento. Vamos a ver, vamos a suponer que hubiese en la historia hubiese llegado Poncio Pilato y de repente Poncio dice, es suficiente, bájenlo, y el hombre se baja, lo bajan de allí. Probablemente después de eso hubiese vivido una vida de santificación y hubiese proclamado el evangelio como otras personas. Entonces eso Es eso, podría ser. es una de las obras Sí, pero de eso es una, predicar la palabra. sí, es una suposición. Y estas obras, o sea, nuevamente, las obras son cosas que Dios, lo vamos a ver en la próxima lección, Ah, pero perfecto, son las perfecto. cosas que Dios hace, o sea, que el Espíritu, son los frutos del Espíritu. Son, Es lo que, correcto, es lo que le iba a comentar, que yo entiendo que una obra es la que te nace, la que sale de adentro de tu corazón, así es, Gonzalo. ya sea cualquier cosa, pero que lleve, que salga dentro de ti y y que lleve el efecto de hacer el bien. Correcto. Entonces, Ah, ok. nuevamente, esto viene después. Por ahora, entonces, por lo importante es que nosotros aquí eliminamos cualquier tipo de visión de obras porque no hay ninguna obra y por eso precisamente la Biblia es tan clara para mostrarnos que la salvación Claro, es única y claro, exclusivamente un regalo de Dios y que nos los da a través de la fe y la fe tampoco es nuestra, la fe nos la regala Dios. Nadie puede exacto, decidir tener fe si no es un regalo del Espíritu. Eso es porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que el Evangelio obra la fe en el corazón del ser humano. Y precisamente el amén, Evangelio. Si nosotros únicamente hablamos de y proclamamos la ley, las personas no van a tener ninguna fe salvadora porque no van a saber lo que hizo Jesucristo, no van a creer en Él como Señor y Salvador. Entonces, claro, esto es una excelente historia y yo he utilizado esta historia y la del rey David también para mostrar que Dios cumple lo que Él dice, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. No hay un pecado que el Señor no haya.
no pueda perdonar y que si un corazón contrito y humilde, un corazón arrepentido, con fe, es un corazón que el Señor nunca rechaza. Entonces, hablemos. Bienvenida Mabel y Paola, qué alegría tenerlas aquí nuevamente. No sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Estamos revisando la lección desde el punto de vista del maestro y como ven, hemos estado colocando en las láminas lo que ustedes tienen en la guía del maestro para que vean lo sencillo que es hacer la clase guiándose por la guía del maestro. Entonces, estamos anticipando algunas ah, preguntas que la gente pueda tener aquí. Y nuevamente, algunas personas podrían decir en esta parte que el malhechor que puso su fe, algunos dicen que bueno, fue una buena obra y que por eso está en el cielo, quizás es porque él le reclamó al otro malhechor por lo que estaba diciendo. Y vemos que antes de eso ya la estaba confiando en Jesucristo cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo que sí, que será. No hay cabida para ninguna espacio para ver aquí una obra de ninguno. Y vamos a los otros versículos que son bastante claros. ¿Ok? Con que no es por obra para que nadie se jacte, hemos sido salvados única y exclusivamente por la gracia de Dios. Entonces, la otra distinción nuevamente importante que a veces nos confunde un poco, aquí estamos un poco técnicos para que la gente lo que es la causa de nuestra salvación y la forma en que recibimos ese beneficio. Somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, somos salvos porque Cristo vino del cielo, vivió perfectamente por nosotros y murió inocentemente en la cruz. La paga del pecado, la muerte, Él pagó por todo eso. Entonces, la obra redentora o el plan maestro de Dios es la causa de nuestra salvación. Ahora, ¿cómo recibimos eso que Cristo ganó en la cruz? Porque Cristo pagó por los pecados del mundo, de todos, pero no todos son salvos. La diferencia de cómo recibimos es a través de la fe. Y la fe puesta en Cristo como tal es como un conducto, imagínense una tubería que va desde nuestro corazón hasta la cruz. Cuando tenemos fe, fluye, no somos totalmente pasivos, fluye ese perdón y ese beneficio hacia nosotros. Las personas que rechazan a Jesucristo, lamentablemente, pierden el beneficio de lo que Jesús hizo. Em, ¿Preguntas entonces? ¿Hasta aquí? Oh, está bien. Bueno, entonces esto es em, lo que nos centramos entonces en la fe como el órgano por el cual recibimos eso y el video hace un buen trabajo en hacer la comparación con una inyectadora que es por la cual se recibe el antídoto. O sea, el antídoto realmente es la causa de la cura, pero se necesita esa inyectadora hace el trabajo de traer el antídoto hacia nuestro cuerpo. Entonces, lo hace muy bien. Y eso es un acto pasivo. Entonces, en conclusión, somos salvados por la gracia de Dios que nos ha dado por medio de la fe en Jesús. ¿Ok? El resultado que tenemos, la esperanza segura de la vida eterna, como resultado de la fe es que ahora tenemos una nueva administración y tenemos una esperanza. Y esta esperanza no es un ojalá, que es muy importante que entendamos que cuando yo digo, yo tengo esperanza en que Jesús va a venir, no es que, ay, ojalá y venga, sino es esperanza, es una persona que se sienta a esperar. Nosotros nos sentamos a esperar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a cumplir su palabra sin falla porque Dios no puede fallar. Dios no falla en lo que nos dice. Así que nuestra esperanza es cierta, una esperanza que simplemente espera a que Dios cumpla lo que Él está ofreciéndonos a nosotros. ¿Ok? ¿Preguntas? No, está claro, profesor. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño juego de roles. Este, ¿Cómo vamos a responderle a personas que en este caso ya están en nuestra clase y nos pueden preguntar cosas que son sumamente interesantes, pero que son diferentes a las que tenemos que implicar? Y la idea de hacer esto es porque, aunque sean preguntas importantes, a menos que estén relacionadas con la lección,
nos distraen de la lección y puede que no nos permita terminar con la lección y desenfocarnos de la misma. Entonces queremos responderla, pero de una forma agradable, una forma en que la persona no se sientan ofendida y estamos ofreciendo algunas respuestas. Entonces, por ejemplo, ah, mm, si alguien nos dice algo que tiene que ver con esto, por ejemplo, si yo hago una pregunta y alguien dice, bueno, pero las buenas obras son necesarias para la salvación. No es solamente la fe. ¿Por qué? Porque si el hombre de la cruz no hubiese hecho una buena obra, no estuviera salvo. Entonces allí nosotros respondemos inmediatamente porque definitivamente tiene mucho que ver con esta lección. Corregimos de que no, fíjate que no, decimos no hubo buena obra, buscamos los versículos en los cuales incluyendo la fe, es un regalo de Dios. Hablamos al principio de que algunas veces decimos que una persona decide aceptar a Jesucristo y eso realmente no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no lo buscamos a Él, que Él nos buscó a nosotros, y que la fe es un regalo de Dios. La fe es a través del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, sino a través del Espíritu. Entonces, eso ni siquiera es una obra de nosotros, una acción de nosotros. Sencillamente es un regalo de Dios por todo punto de vista. Entonces, si alguien nos hace otra pregunta, por ejemplo, de idolatría, y la idolatría, también es un pecado que Dios perdona. Decimos, mira, vamos a tener bastante más de eso en las siguientes lecciones que tenemos en Aprendan de mí. Entonces, aquí tenemos algunas respuestas que podemos utilizar. ¿Qué te parece si estudiamos esto en el próximo estudio de Aprendan de mí? Que hay unas lecciones que tienen que ver con esto. Este, ¿Qué te parece si nos terminamos la clase con el grupo y luego discutimos esa pregunta que tienes? Me parece una excelente pregunta, pero me gustaría que ahorita nos enfocáramos en esto y después la podemos responder así, dependiendo del tiempo que tengan y qué tan cercana sea a donde está. Pero con varias de estas formas, podemos nosotros ah, ser elegantes y enfocarnos en en, en, en el tema que estamos buscando. Entonces, lo primero es hacer un juicio nosotros de si la pregunta que nos están haciendo tiene que ver con el tema o no, para después nosotros hacer el plan. Ya, por ejemplo, si es relevante, la respondemos allí. Si no, bueno, mira, excelente pregunta, pero hoy no tenemos tiempo para responderla. Nuevamente, ¿qué te parece si la finalizamos en un siguiente estudio? Am, Gracias de verdad por tu comentario. Sigue con nosotros porque Aprendan de mí. Y ahí tenemos 20 lecciones que cubrimos todos esos temas en profundidad. No quisiera responderte algo muy corto ahorita que no fuese lo suficientemente profundo que tu pregunta merece y que el tema merece. Excelente pregunta, me encanta. No sé qué tal si lo discutimos después de la clase. ¿Ok? Entonces, les voy a dar este, 2 minutos, como ya lo saben, y se pueden turnar. Están los tres, no vamos a hacer ningún grupo porque estamos aquí los tres. Entonces, para que ustedes practiquen de esa forma. ¿Qué te parece? Entonces, comienza primero, vamos a ver, a Mabel y Paola, y luego Mabel y Gonzalo, y así. Y para comenzar de una vez Sí, si quieren, comienzas tú Mabel, pónganse ustedes de acuerdo, quién con va a la ser el pregunta, maestro. Sí, con una pregunta. O sea, la idea es que vamos a jugar un poco con esto. Vamos a suponer que yo lo voy a hacer con Gonzalo. yo Uno hace una pregunta que no tiene que ver con el hago la tema. pregunta y Paola contesta. Sí, Una pregunta que no esté con el tema, ¿no? sí, una pregunta que no tenga que ver con el tema, y la otra persona entonces viene y la contesta o ayuda a que no nos salgamos del tema con la forma en que lo hicimos anteriormente. O sea, mira, muy buena pregunta, etcétera. Pero la idea es que podamos hacer un buen manejo Ah, bueno. de, sí, y que Sí, buenas noches. Cualquier pregunta, buenas noches, cualquier pregunta, ¿no?
Cualquier pregunta. Vamos a suponer que somos estudiantes. Listo, entonces, ahora ahí va la pregunta para ver si me la... Ay, bueno, nos han invitado acá a esta reunión. ¿Y qué clase de refrigerio será que van a dar? ¿Si era que van a dar refrigerio? ¿Si era que van a dar algo? Bueno, Mabel, tenemos preparado algo, sí, para el final de la clase. Espérate a ver con qué te podemos sorprender. Excelente, muy bien. Fíjate que bueno, fue rapidito, no tenías que. Excelente. Mira, si tienes una pregunta como esta y la puedes contestar rápido, la contestas rápido, pero seguimos. Muy bueno, Paola, excelente. Muy, muy bien. Am, Ahora vamos a hacerlo circular ahora. Paola, Ahora hazle tú yo una pregunta pregunto, tú, háztela sí. tú a Gonzalo, y Gonzalo responde. Hola Gonzalo, muy buena la clase, pero sí me gustaría que me aclararan un poquito ese tema de idolatría porque eso me anda rondando la cabeza. Ah, sí, hermanita, buenas noches, Dios te bendiga. Que te aclare lo que es la idolatría. Mira, muchas veces se confunde la idolatría con amar o adorar a una estatua, una imagen, pero se puede caer en idolatría de varias formas. Se puede caer en idolatría cuando, cuando tienes mucho amor al dinero, cuando le tienes una, un, un amor que sobrepasa y se vuelve idolatría a personas, a Mm, cosas, a objetos. Mm. Entonces, la idolatría, el pecado de la idolatría se puede cometer sin querer sí, en cosas, personas y objetos. Sí, sí, quedó claro. sí. Gracias, Gonzalo. Sí, Gonzalo, mira, pero la idea del ejercicio, Gonzalo, y respondiste súper bien a Paola lo que es la idolatría. Pero la idea es que como la idolatría no tiene que ver con este estudio, porque el estudio es de la fe, entonces tú tenías que Ah, haberla perdón. dicho, sí, o sea, decirle, caramba, Paola, qué buena pregunta. Pero Pero, sí, 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 sí lo dijo. Sí lo dijo, sí lo dijo. Perdón, maestro. Sí, sí lo no te dijo. preocupes. No, para Sí, eso lo precisamente dejamos. Sí, había dicho es buena pregunta, pero lo dejamos para la próxima. excelente, muy bien, Gonzalo, excelente. Y la idea es para que podamos tener tiempo de enfocarnos en la lección, en el tema en que estamos hablando, y al mismo tiempo tipo de cosas nos quedan como boca para las clases que vienen también, para que las personas sigan viendo. Muy bien. Gonzalo, entonces, hazle una pregunta que no tiene que ver con el tema de la fe a Mabel para ver cómo ella te responde para ir practicando eso. Sí, hermanita. Eh, hermanita, yo, yo entiendo que por obras uno puede también alcanzar el perdón, la vida eterna, por obras. ¿Qué me podrías decir tú? Buena pregunta, Gonzalo. Adelante, Mabel. Hermanita, hermanita Mabel, hermanita Mabel. Yo creo que el perrito de la hermana Mabel nos está respondiendo. ¿Puedo responderla yo? Sí, Ah, sí, adelante, sí, Paola. claro. Muy buena pregunta la tuya, hermanito, pero estamos abordando otro tema. Me gustaría que lo revises y en la próxima clase sacamos un Mm, espacio para ese tema tan importante. ¿Qué te parece? No, pues muy bien, ya se la sabía, sí. hermanita, ya sabía. Ahora, muy bien, pero fíjense lo que esa pregunta que hiciste, Gonzalo, fue muy buena. ¿Por qué? Porque en este caso, como estamos hablando de la fe y lo que tú estás diciendo contradice la fe, sí podríamos responderla Ujú. aquí mismo. Sí, mira, Gonzalo, está muy buena tu pregunta, pero fíjate que no es por obras, sino es por fe. Entonces, porque nos permite enfocar el tema. Y sí podríamos decir, ¿sabes qué? Ya viene adelante lo de las obras para que lo entiendan mejor, pero fíjate que aquí siempre, en esto que hemos visto hasta ahora, las obras no entran por ningún lado sino la fe. Ya vas a ver, espérate un momento, Gonzalo,
Y en la próxima lección ya vamos a entrar en profundidad que la fe. Entonces allí, al decirte que te esperes, pero decirte que es solamente por fe, recalco el tema de la salvación a través de la fe. Muy bien, mi familia, excelente. Bueno, estamos entonces avanzando. Espero que ya, por favor, estamos en la lección número 11. Pronto vamos a terminar el curso. Quisiera nuevamente que ya pusieran en, en fecha, la hora y cuándo van a comenzar. Para nosotros inclusive nos sirve mucho eso porque quisimos, como les prometimos antes, hacer todo nuestro mejor esfuerzo por acompañarlo. Si es posible, ir en algún momento en que ustedes estén reuniéndose con sus grupos para apoyarlos también allí, para que las personas conozcan qué están haciendo, que vean las credenciales que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, déjenoslo saber y vamos a ir entonces avanzando en esto. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, muy bien. Cualquier pregunta que tengan nuevamente cuando estén estudiando la guía del maestro, déjennoslo saber, ¿ok? Entonces, aquí muchas personas van a venir nuevamente porque hablamos de esa forma. Queremos ser precisos para que veamos cuál es la causa de la salvación. La fe no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la obra redentora de Jesucristo, o sea, todo lo que Cristo hizo. Eso fue lo que nos salvó. La fe es como recibimos lo que Cristo hizo, ¿ok? También vemos que la fe no es totalmente un regalo. Entonces, con mucho amor corregimos lo de yo, cuando yo decidí, acepté a Jesucristo, porque realmente lo que está pasando allí es que nuestra vieja naturaleza hace de nuestra fe un trabajo nuestro. En cambio, no es así. La Biblia nos habla de que la fe es un regalo de parte de Dios totalmente. Toda la gloria se la damos a Dios como tal. Ahora después veremos los frutos. Los frutos de la fe es algo, por sus frutos los conocerás, pero son frutos de lo que ya existe. ¿Ok? Entonces, no son la causa de la salvación. Ya eso lo veremos un poco más en la próxima lección. Bueno, sin más entonces, vamos a despedirnos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre de Cristo, que el Señor los bendiga a ustedes y también a sus familias. Oren por todas las personas que han estado pasando dificultades por el reciente huracán que pasó por Haití y también por a Cuba. Tengo hermanos allá que ahorita estoy tratando de ver cómo están. Afortunadamente parece que no hay muertos, pero sí están pasando muchísimo trabajo. No tienen electricidad desde hace más de ya 3 días. Entonces es un problema muy serio. Y curen por ellos para que se restauren las condiciones, puedan seguir adelante. Bueno, mi familia les quiere un montón y estamos entonces en contacto. Ya nos vemos entonces la semana que viene, el lunes para la próxima clase. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Amén, Amén, pastor. pastor. Igualmente, muchas gracias. A Dios les ustedes. bendiga a todos.